Muy bien, vamos a empezar obviamente la página 15 del libro. Ya sabemos que las páginas anteriores hacen una presentación de la materia, una pequeña introducción de la materia, relata un poco lo que es IET, lo mismo que el libro anterior. Así que vamos derecho porque la segunda lección tiene seis temas, así que se va a hacer bastante extenso. ¿Cómo va a ser la manera que lo vamos a estudiar esto? Leer el libro, completar los ejercicios para cuando llegue la clase, ¿sí? O sea que cuando tengamos la clase ya tenemos que tener las lecciones leídas y los ejercicios hechos. Pueden ir haciendo durante la semana, un poquito cada día, para tener todo completado, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo podamos llevar al día para no atrasarnos, ¿sí? Eh, Sé que algunos pudieron hacer el examen de nuevo, este, y les ha ido un poco mejor, así que bueno, felicidades a los que hicieron el examen de Evangelios Sinópticos y tuvieron una excelente nota. Ahora vamos a comenzar entonces con Pentateuco. Eh, Introducción al Pentateuco y al Génesis. Este es el comienzo no solo de un estudio, sino de la aventura más cautivadora para el hombre, la revelación divina a su criatura. La revelación de Dios inicia desde Génesis al hombre. Amén. Durante la primera lección, el estudiante observará distintas corrientes acerca de la autoría del Pentateuco. En el siglo pasado y el presente, algunos teólogos liberales escribieron acerca de la diversidad de autores. A tal efecto, y con motivo de desvirtuar dicha hipótesis, dedicaremos una buena parte de la lección. Otros temas que abordaremos en esta introducción son las características generales, tanto del Pentateuco como del Génesis. Unas características generales. El bosquejo dice, características del Pentateuco es el tema 1, el Pentateuco y la alta crítica es el tema 2. Vamos a explicar qué es la alta crítica, ¿sí? Tema 3, evidencias arqueológicas sobre la antigüedad del Pentateuco. Tema 4, generalidades del Génesis. Los objetivos de esta lección, conocer en forma general las características del Pentateuco y del Génesis, profundizar sobre la paternidad literaria de Moisés, poner a disposición del lector datos arqueológicos que proporcionen mayor luz sobre el punto anterior. Bien, bueno, vamos a comenzar. Tema 1, página número 16. Dice, la palabra Pentateuco no se encuentra en los textos bíblicos. O sea, en la Biblia no aparece la palabra Pentateuco. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra Pentateuco? Se usa como título para los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esos libros son, ¿alguien se anima a decir cuáles son esos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Muy bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Dicho nombre viene de la versión de los 70. ¿De dónde viene la palabra Pentateuco? De la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? A ver los eruditos estudiosos de Evangelios Sinópticos. ¿Qué era la Septuaginta? ¿Quién se acuerda? Mientras me tomo un poquito de café. Qué rico. ¿Nadie se acuerda qué era la Septuaginta? El único perdonado acá es Adán, porque él no cursó Evangelio Sinóptico, ¿sí? Sí, pues ya se nos Entonces, olvidaron, Adán justo. está libre de culpa y cargo. Sí, perdón, ¿qué dijeron? Ya se nos olvidaron de los sinópticos. La Estaban siendo activos. Septuaginta, que es la versión de los 70, es una traducción de qué idioma a qué idioma. Del griego al Del algo, hebreo, De, del perdón, hebreo,
Del Del griego hebreo al griego, pastor. Muy bien, muy bien, al muy bien, muy bien. Del hebreo al Al griego. griego. Exacto. ¿Se acuerda que en Alejandría había las autoridades de Alejandría querían tener una biblioteca completa y tenían un montón de volúmenes de libros y estaba la Biblia solamente en hebreo, en aquel entonces el Pentateuco, el Antiguo Testamento, perdón. Entonces la mandan a traducir por 70 eruditos judíos y a esa versión se le llamó la Septuaginta. ¿Sí? Fue la primera traducción de la Biblia del idioma hebreo, en este caso al idioma griego, pero fue la primera traducción. Cuando los eruditos bíblicos, los eruditos judíos, hacen la traducción del hebreo al griego, a estos primeros 5 libros le ponen el nombre Pentateuco, que significa 5 tomos. Penta significa 5 y teuco significa libro, ¿sí? 5 libros. De ahí viene la palabra Pentateuco. ¿Está bien? Dice, algunos críticos, hubo gente que añadió al Pentateuco el libro de Josué, ¿sí? Porque la historia va continuando, ¿sí? Josué es la continuación del Pentateuco. Y le llamaron Hexateuco. Pero lo cierto es que la historia en sí es muy diferente la de Josué a la del Pentateuco. Si bien es una continuidad, la historia de Josué ya apunta a la conquista de la tierra prometida, que es otra etapa del pueblo de Israel. Por lo tanto, finalmente decidieron dejarlo en 5 libros. Los 5 libros que son autoría de quién. ¿Quién escribió el Pentateuco? Leyeron el libro. Moisés. Moisés, pastor. Ah, están perdonados. Entonces están perdonados. Muy bien. Moisés se le asigna la autoría y ahora vamos a ver a lo largo de esta lección que hay muchos eruditos teólogos que cuestionaron la autoría de Moisés y presentaron argumentos para poner en tela de duda el hecho de que Moisés haya escrito el Pentateuco, ¿sí? Entonces se pone interesante ver cuáles eran esos argumentos y ver cómo se refutan esos argumentos, ¿sí? Es interesante y está bueno profundizar en esas cosas. Bien, aunque Josué es la continuación del Pentateuco, en este libro se describe una situación diametralmente diferente, ¿sí? Vemos a Israel estableciéndose en la tierra prometida. Es una etapa distinta del pueblo de Israel. Bien, los antiguos hebreos dividían el Pentateuco o el Antiguo Testamento de una manera muy distinta como lo conocemos ahora, ¿sí? La manera en que estaba dividido el Antiguo Testamento era muy diferente a la que hoy tenemos. Por eso ustedes van a escuchar a Jesús diciendo la ley y los profetas, por ejemplo. ¿Sí? Es como que faltara algo más, porque estaba ordenado de otra manera. No vamos a entrar en detalles en eso, lo tienen que leer en el libro, pero vamos a ver a la actual división como hoy están divididos los libros, que está realizada por los temas que tratan. O sea, los libros no están en el Antiguo Testamento en orden cronológico, ¿sí? No están en orden cronológico. Están ordenados por los temas que trata, ¿correcto? Entonces es importante saber que el Antiguo Testamento no está ordenado cronológicamente, ¿sí? Está ordenado por temas. Primero la ley, que sería Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, lo que vamos a estudiar. En realidad, en Pentateuco 1 vamos a estudiar Génesis y Éxodo nada más. En Pentateuco 2 más adelante vamos a estudiar los otros libros, ¿sí? Después están los libros históricos. Primero, Pentateuco. Después están los libros históricos. ¿Cuáles son estos libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros son libros históricos, cuentan la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Desde Josué, que cuando empezaron a establecerse en la tierra prometida, hasta el regreso de Babilonia, ¿sí? En el año aproximadamente 400, por ahí, antes de Cristo, ¿sí? O sea que ya en libros históricos ya hay un relato histórico de todo el periodo de Israel.
¿sí? Ahora, los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, están entrelazados en esas historias, en esa historia desde Josué hasta Esther, ¿sí? Entre todo ese medio de esa historia, ahí están los libros poéticos. Lo mismo los libros proféticos. Los libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores, porque los libros proféticos se dividen en dos, profetas mayores, profetas menores. Esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente materia que vamos a ver, que es bibliología, ¿sí? En bibliología lo vamos a ver más en detalle, esta división. Es importante observar que la última división fue la que se usó en la Septuaginta y la Vulgata. La traducción al griego y la traducción al latín resguardó este orden, el orden como hoy lo conocemos, ¿sí? La ley, históricos, poéticos y proféticos. Después viene un bosquejo del Pentateuco. El bosquejo del Pentateuco habla primero del origen del mundo y las naciones. Ahí está la creación, la caída, los comienzos de la civilización, el diluvio, eh, la Torre de Babel. Bueno, después viene el periodo patriarcal, que es a partir del versículo 12, del capítulo 12 en adelante. Y entonces ahí tenemos el llamamiento de Abraham, el pacto abrámico, la vida de Isaac, de Jacob, de José, y el traslado de la familia de Jacob a Egipto. Y ahí termina Génesis, ¿sí? Después arranca el Éxodo, Moisés y el Éxodo de Egipto, Éxodo del 1 al 18, es el levantamiento de Moisés, el conflicto con el faraón, la salida de Egipto, pruebas en el desierto, la visita de Yetro. Después viene la legislación del Sinaí, después vienen las peregrinaciones en el desierto, y después los discursos finales de Moisés, que es el libro de Deuteronomio. Yo les decía en la materia anterior que Deuteronomio es el libro que más citó Jesús y es el discurso de Moisés dando un discurso explicando la ley, ¿sí? Eso es Deuteronomio. El contenido espiritual del Pentateuco dice: estos 5 libros revelan a Dios en una etapa oscura del hombre. Observamos la divina respuesta a la caída del hombre, la salvación por medio de la sangre, su redención, además su providencia y soberanía sobre las naciones, se manifiesta a través de sus páginas. Dios se revela tanto como creador, señor de la historia y sustentador del universo. Miren qué lindo el mensaje que tenemos en Pentateuco. Bueno, acá en la página 19 tenemos los primeros ejercicios. Dice: investigue qué es la Torá y qué significa. ¿Quién lo hizo? Más allá de la sabiduría es la Torá. Investigue que la Torá dice, más allá de la sabiduría. Significa libro de la ley de los judíos que se corresponde con los cinco que se formaron en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Eso es lo que... Buenísimo, buenísimo. Y también se puede traducir como enseñanza. ¿Sí, Norma? Yo puse algo totalmente diferente. Ajá, ¿qué pusiste? Yo puse, el Torá es el texto central del judaísmo y se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, también conocidos como el Pentateuco. Está bien, sí. Ambas respuestas están correctas. La Torá es básicamente la ley, ¿sí? Se le llama la ley, y también se puede traducir como enseñanza, ¿sí? Todo lo que es el Antiguo Testamento, amados, y esta es la diferencia del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene que ver con una enseñanza de la ley. Ahora, la enseñanza no cambia la naturaleza del hombre, ¿sí? Por eso es que la ley solamente podía denunciar el pecado, pero no podía darle al hombre la solución al pecado. ¿Amén? Esto es importante y está bueno que lo remarquemos. El Pentateuco era una enseñanza, era la enseñanza de la ley. O sea, la Torá se enseñaba a los niños desde que eran chiquititos. Pero esa enseñanza no crea la naturaleza capaz de vencer al pecado. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dice que la letra mata, o sea, haciendo referencia a que la ley lo único que hace es hacerme ver a mí lo muerto que estoy en mis pecados. ¿Sí? Pero no me da la vida
que yo necesito para salir de ese estado de muerte. La ley denuncia el pecado, denuncia la condición del hombre. Y esa enseñanza lo único que producía era el entendimiento de la necesidad de un Salvador. ¿Mm? Y eso es lo que, por eso Dios le decía, enséñanle a sus hijos. Deuteronomio dice, en Deuteronomio 6 dice, enséñanle esto a sus hijos, a sus niños, y enséñenlo a sus nietos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había que enseñar que el hombre no podía salvarse por sí mismo, que el hombre estaba perdido. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos hoy tomar las enseñanzas de la Torá o del Pentateuco tal como lo hacían los judíos. Porque nosotros hoy ya no estamos en la sombra, estamos en la sustancia. Hoy esa ley ya no está escrita en papel para que yo la aprenda, la lea y la aprenda. Esa ley ahora está escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos guía a toda verdad. Amén. Por lo tanto, hoy portamos una naturaleza que nos permite a nosotros ser vencedores del pecado. ¿Por qué? Porque es Cristo que venció el pecado. Esa naturaleza que es Cristo en mí me permite vencer al pecado. Amén. ¿Está claro? Buenísimo. Avancemos. ¿Qué significa la palabra Pentateuco y de dónde proviene ese nombre? A ver. Proviene del griego y el título de los el título de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más puso otra cosa o algo parecido? A ver, ¿qué quiera compartirnos? La palabra Pentateuco no se halla en el texto bíblico, pero pero se usa como título de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dicho nombre viene de la versión de los 70 Ajá. y ahí es donde dice y significa 5 tomos del griego penta, 5 y teucos, libros. Perfecto. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Areli. Excelente, quedó súper claro. Acuérdense que la palabra Pentateuco no aparece en la Biblia, ¿sí? Es una palabra que se usa para describir a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Es una palabra que se usó en la Septuaginta, la traducción de los 70, pero ustedes en la Biblia no van a encontrar la palabra Pentateuco. Es una manera de llamarle a esos 5 libros, ¿sí? De hecho, un Pentateuco era una caja. ¿Vieron cuando compramos los atlas? Antes comprábamos los atlas que venía una cajita con todos los libros adentro. No sé si les tocó alguna vez. Yo de chiquitito tenía uno. Era una caja con 5 atlas y uno era o sea, atlas de geografía, el otro de historia, ¿no? Entonces tenía 5 tomos adentro de una misma caja. Pentateuco se le dice a esa caja también. O sea, que es una caja que contiene los 5 libros. Por eso se le pone a esa parte, a esa sección de la Biblia, se le llama Pentateuco. Pero tengamos en cuenta que la palabra Pentateuco está puesta por los estudiosos, por los eruditos que hicieron la traducción. No es un escrito bíblico, no aparece en el texto bíblico la palabra Pentateuco. ¿Está claro? Eso es importante. Es algo que los eruditos que tradujeron le pusieron ese nombre a los primeros 5. En vez de llamarle la ley o la Torá, le pusieron Pentateuco. ¿Está bien? Muy bien. 3. Dice, observe el bosquejo presentado del Pentateuco y con su Biblia determine los capítulos que comprende cada momento clave de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la creación en Génesis 1:2. No vamos a entrar ahí para no demorarnos, pero sería bueno que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Que ustedes puedan tomarse el trabajito y anotar los diferentes periodos que van, de acuerdo a los capítulos del Génesis, van narrando la historia de los inicios de la humanidad. ¿Amén? Bien. Dice, tema 2, página número 20, el Pentateuco y la alta crítica, ¿no? ¿Qué es la alta crítica? Antes de empezar con esto, pues yo me acuerdo que cuando yo fui al seminario, hablaron de la alta crítica, o sea que la alta crítica dice esto, la alta crítica dice el otro, y yo no sabía qué era la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Decía, bueno, en ese momento no teníamos el acceso a información que hoy tenemos, pero de todas maneras yo quiero explicarles lo que es la alta crítica.
Había dos maneras de estudiar la Biblia en la antigüedad. Eh, la alta crítica era el estudio de cómo se conformaban los textos bíblicos. Es decir, analizaban el origen, el autor, la fecha, el contexto histórico. Todo eso analizaba la alta crítica, ¿sí? Y la alta crítica se caracterizaba por esto: gente que usaba la razón, el raciocinio todo el tiempo, gente erudita, gente sumamente estudiosa, que usaban la cabeza, o sea, era 2 más 2 4. No daban lugar a lo sobrenatural de Dios, no daban lugar a la fe, ellos iban a la letra todo el tiempo, ¿no? A lo que está escrito. ¿Cuál es la diferencia de alta crítica con la baja crítica? La alta crítica estudia el origen, el autor, la fecha, el contexto histórico, y la baja crítica se concentra en el texto en sí. Corrige errores de los copistas, o sea, si un copista cometió algún error del original a la copia, la baja crítica lo detectaba y lo corregía, ¿sí? Y también compara los manuscritos, o sea, se dedicaban a el texto en sí. La alta crítica a todo el contexto en el cual se escribió ese libro. Como dije, el autor, la época en que fue, de qué origen, qué idioma, bueno, todas esas cosas. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender cuando empecemos a mirar esta lección, el Pentateuco bajo la lupa de este grupo de eruditos de la alta crítica, que eran personas de un alto nivel intelectual y que todo lo juzgaban bajo el raciocinio únicamente. No daban lugar a la fe ni daban lugar a la sobrenaturalidad de Dios. ¿Ok? Entonces, la teoría documental del Pentateuco. Acá van a dar teorías de la alta crítica. Dice, esta teoría trata de demostrar que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que es una compilación o selección de documentos. Según esta teoría, dichos escritos fueron redactados en distintos lugares y a través de 5 siglos, mucho tiempo después de Moisés. Eruditos, en su mayoría alemanes, de tendencia racionalista, la difundieron y a su vez hicieron cada vez más compleja esta teoría. Según ellos, gran parte de los documentos fueron escritos en el año 444 a.C., durante el periodo de Esdras, siendo el más antiguo redactado en el tiempo de Salomón. O sea, lo que están diciendo los de la alta crítica es, esto no lo escribió Moisés, esto lo escribió otra gente muchos años después de Moisés, ¿sí? Basándose en información que fueron recopilando de por ahí. Eso es lo que está diciendo la alta crítica. Dice, anteriores a estos teólogos, algunos pocos eruditos judíos, como el español Benedicto Espinosa, sugirieron que partes de la ley habían sido escritas posteriormente a Moisés. Luego el movimiento deísta se apropió de sus pensamientos. Todas estas teorías y análisis de eruditos cuestionaron, uno de los cuestionamientos que hicieron fue la autoría, ¿sí? Que Moisés no había escrito el Pentateuco. Punto 2 dice, los 4 documentos de la hipótesis documentaria. Hay 4 documentos que presentaron estos eruditos y dice el documento J, que tiene que ver con Jehová, ¿no? Y lo que dice el documento J es que la primera sección del Pentateuco la escribió una persona que le llamaba a Dios Jehová. Por eso aparece la palabra Jehová mucho, ¿sí? Se las resumo así, pero después ustedes léanlo si quieren más detenidamente. Características más importantes de eso es las reflexiones éticas y teológicas, describe a Dios en términos antropomórficos. ¿Qué significa que describa a Dios en términos antropomórficos? ¿Qué es un antropomorfismo en la Biblia? La Biblia, amados, y sobre todo el Antiguo Testamento, está cargado de antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? ¿Alguien sabe? Antropo es hombre, ¿sí? Cuando hablamos de un evangelio antropocéntrico, estamos hablando de que es un evangelio donde pone al hombre en el centro, ¿sí? Nosotros estamos predicando un evangelio cristocéntrico. Lo opuesto al evangelio cristocéntrico es un evangelio antropocéntrico. Antropo es de la palabra hombre o naturaleza humana, ¿sí? Y morfismo es forma. Antropomorfismo es darle forma humana. Por ejemplo, textos como, y Moisés se puso en un pedernal
y pudo ver la espalda de Dios. ¿Sí? Eso es un antropomorfismo, porque Dios no tiene espalda. ¿Me explico? Porque Dios no tiene un cuerpo humano, Dios es espíritu. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el texto bíblico es darle un antropomorfismo, o sea, darle un significado entendible para el hombre. ¿Me explico? Otro ejemplo. La mano del Señor se extendió sobre el pueblo de Israel. Dios no tiene manos, porque Dios es espíritu. ¿Me explico? Entonces, Dios no tiene manos, pero es una manera antropomórfica de tratar de explicar lo que Dios está haciendo. Dios no extiende su mano, porque Dios no tiene mano. Dios es espíritu. Amén. Entonces, un antropomorfismo es lo que me da a mí una palabra entendible para la mente humana que trate de asemejarse a la realidad espiritual. La mano de Dios se extendió. Es como decir, Dios puso su favor, Dios favoreció a Israel. ¿Sí? Dios favoreció a Israel. Pero lo dice, la mano de Dios se extendió. Eso es un antropomorfismo. Es una manera de que yo, un simple ser humano, pueda entender algo de lo que es la naturaleza divina, que es inentendible y imposible de captar por la mente humana. Eso es un antropomorfismo. ¿Claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de esto? Porque vamos a encontrar muchos antropomorfismos en todo el Pentateuco. ¿Sí? En todo el Pentateuco. Bien. El rostro del Señor. La palabra el rostro del Señor. Eso es un antropomorfismo. Dios no tiene rostro, porque es espíritu. ¿Sí? Entonces, y entonces el rostro del Señor es un antropomorfismo, una manera de que nosotros podamos entender que Dios estaba ahí. ¿Sí? Eso es antropomorfismo. Y hago énfasis en esto porque es importante que lo sepamos para todo lo que viene en Pentateuco. Bien. Documento E, bueno, ahí también no quiero entrar tanto en detalles, pero bueno, son documentos que fueron presentándolos en la alta crítica, donde cada uno a su manera iba diciendo cómo se fue gestando el Pentateuco los últimos 5 siglos antes de la llegada de Jesús. ¿Sí? Está el documento E, que es Elohim. Bueno, ahí habla de los autores. Moisés citó un autor que conocía a Dios bajo el nombre de Elohim. O sea, antes había uno que se citaba, que llamaba a Dios Jehová, y ahora es otro. ¿Por qué? Porque le llama a Dios Elohim. ¿Sí? Expuso que todo el Pentateuco es posterior al periodo de David. Esto es lo que están diciendo en la alta crítica. Después léanlo bien para que se les pegue mejor, porque es muy probable que esto lo pregunten en el examen final. ¿Sí? Después el documento D, acuérdense que son 4 documentos, el J, el E, el D, y ahí también, hay otro que también dice más o menos lo mismo, ¿no? Y después el D. Fue escrito en sucesivas etapas, desde Ezequiel, en 570 a.C. Bueno, todo ese tipo de argumentos de erudición teológica, de la alta crítica, que lo único que tenían como objetivo era decir que Moisés no había escrito el Pentateuco. Vamos a los ejercicios. Preguntas y ejercicios. Dice, página 22. Realiza un resumen del pensamiento de la teoría documental. La teoría documental. ¿Alguien lo contestó? Esta teoría trata de demostrar que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que es una compilación o selección de documentos. Muy bien, muchas gracias, Areli. La segunda dice, la hipótesis documentaria, la teoría documental, la hipótesis documentaria. ¿Quién la contestó? A ver, Norma. Se caracteriza por usar el nombre Jehová o Yahweh Pues ya ves. para referirse a Dios Perfecto. y por un estilo narrativo que dijo, no tengo mis lentes, los perdí. No, está bien. Igual con lo que dijiste está suficiente. Está muy bien. Sí, 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 perfecto.
La Yo 3, la tengo ¿alguien más? diferente. Además de Yo la Areli y tengo de diferente Norma. la 2. ¿Cómo? Yo tengo diferente la 2, no sé si es igual. A ver, Dice dila. que está basada dicha fuente de información conocía a Dios bajo el nombre de Jehová. Según esto, dicho documento fue escrito por un desconocido alrededor de 850 antes de Cristo en Judá. Exacto. Está bien. Sí, sí. Es que la fuente de donde provienen los textos utilizados en el Pentateuco llama a Dios Jehová. ¿Mm? Y eso es como, a ver, Jorge le llama a Dios Jehová, Adán le llama a Dios Elohim. Entonces son dos fuentes diferentes, porque una misma persona no puede llamar a Dios de diferentes maneras. Básicamente es lo que están diciendo, ¿sí? 3, documento E. Además de Arel y Norma, ¿quién más contestó eso? El documento E. ¿Alguien puso algo ahí? Documento E. En vez de llamar a Dios Jehová, esta fuente dice que lo llama Elohim, ¿sí? Y después vamos a entrar en Elohim, algunas cosas interesantes de la palabra Elohim. 4, documento D. ¿Alguien contestó eso? Según Witt, el libro de la ley hallado por el sumo sacerdote Elías en el templo de Jerusalén era Deuteronomio. Muy bien. Y el SIAS. Perfecto. Avancemos. Página 23, porque esto si no, no vamos a llegar, ¿sí? El tema está dedicado a refutar la hipótesis documentaria. O sea que esto que vamos a ver ahora es cómo toda esa gente que ideó esta teoría y trató de demostrar que Moisés no había escrito el Pentateuco, cómo se demuestra que sí fue escrito por Moisés. Y hay datos muy contundentes al respecto, ¿sí? Y eso es lo que te da a entender de que la gente de la alta crítica era gente racionalista, que no daba lugar a la manifestación sobrenatural de Dios, no daba lugar a la fe, ¿sí? Bien, dice, evidencias internas. Con el fin de, con este fin observaremos evidencias de orden interno, o sea, bíblicas, y orden externo, extra bíblica. Hay evidencias en la misma Biblia que nos dicen que Moisés es el autor, y hay evidencias fuera de la Biblia que también dicen que Moisés es el autor, ¿sí? Entonces, lo primero son las evidencias internas. Evidencias internas son las que están en la misma Biblia. Pentateuco asegura que Moisés fue su autor, y ahí da una serie de textos bíblicos donde se deja en evidencia que el que escribió el Pentateuco es Moisés. Eso es una evidencia interna, ¿sí? Desde dada la preparación cultural de Moisés, es que obtuvo en Egipto, bien pudo escribir el Pentateuco. Además, era un buen conocedor de la geografía de Egipto y del Sinaí, tanto como, tanto como de las tradiciones, historia hebrea y su relación con Dios. También estuvo motivado a escribir, ya que la nueva nación necesitaría leyes religiosas y morales. No puede existir una nación si no tiene leyes. Amén. Por último, contó con el tiempo más que suficiente para escribir durante el peregrinaje en el desierto. B. Dice, el Antiguo Testamento asegura que Moisés es el autor del Pentateuco. Otra evidencia interna, que está en la misma Biblia, ahí está, todos los textos bíblicos donde la Biblia señala que Moisés es el autor del Pentateuco, ¿sí? Después, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se asevera la paternidad literaria de Moisés. Ahí tenemos todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento donde también se le asigna a Moisés la autoría de estos primeros 5 libros. Y por último, y para mí lo más contundente, Jesús atribuyó a Moisés la autoría del Pentateuco, ¿sí? Miren qué importante esto. Jesús le atribuye a Moisés la autoría del Pentateuco. Jesús, que es Dios mismo, Jesús que murió, resucitó y demostró ser quien decía que era,
demostró ser fiel y verdadero, como dice en Apocalipsis, él es fiel y verdadero, dijo que Moisés escribió el Pentateuco. Por lo tanto, no hay más lugar para discutirlo. Si Jesús mismo, en quien nosotros hemos puesto toda nuestra fe, dice que el autor del Pentateuco es Moisés, no hay alta crítica que pueda, desde mi punto de vista, poder poner en duda algo que Jesús mismo dijo. Amén. Todo lo que Jesús dijo es fiel y verdadero. Por lo tanto, no hay más lugar para dudas. ¿Ok? Siempre, amados, que haya algún cuestionamiento a la autoría de la Biblia, algún cuestionamiento hacia el Antiguo Testamento, pregúntense qué dijo Jesús al respecto. ¿Mm? Eso es una manera muy efectiva de poder erradicar cualquier duda. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Jesús dijo que Moisés había escrito el Pentateuco. Suficiente. No necesito más evidencias que esa. ¿Mm? Las evidencias externas. Fuera de la Biblia también hay argumentos que nos muestran que Moisés es el autor. ¿Sí? Las evidencias de la paternidad literaria del Pentateuco a favor de Moisés son numerosas, dice acá. Los nombres egipcios. O sea, solo si el autor estuviera familiarizado con dichos nombres, sería posible mencionarlos. Varios siglos después hubiese sido imposible, porque ¿cómo saben los nombres del faraón, de la esposa del faraón, de la hija del faraón, del cuñado del faraón? ¿Me explico? ¿Cómo saben todos esos nombres? Alguien que estuvo ahí, alguien que conoce la cultura egipcia. Y eso es lo que juega a favor de Moisés, ¿sí? Por ejemplo, nombres como Potifera, que está en Génesis 41-45, Safnat Panea, que es el nombre egipcio que le pusieron a José. A José le puso, Faraón, le puso Safnat Panea. Ese, por así decir, ese tipo de detalles de la historia, solo alguien que conoce la cultura egipcia lo puede saber y que conoce el idioma, ¿sí? Y también el nombre Ramesés, que es el nombre del faraón. Segundo punto a favor, son las costumbres. Las costumbres de castigar o liberar a los presos en los cumpleaños del faraón. Era una costumbre que solo alguien que vivía en Egipto y conocía las costumbres podía saber. La ropa, el anillo de sellar y el collar de oro dados a José como señal de autoridad. Todo eso tiene que ser alguien que sepa de la cultura de Egipto. José se quitó la barba para hablar con el faraón. Esas cosas también son muy particulares de alguien que conoce la cultura. Y así va dando diferentes datos sumamente importantes que están fuera de la Biblia, pero que también nos evidencian la autoría de Moisés. ¿Sí? El punto de referencia del autor es el de un individuo que aún no entró a Canaán. O sea, es alguien en todo lo que habla, Pentateuco, da a entender que no conoce la tierra de Canaán, que es alguien que no entró a Canaán. ¿Mm? Eso es un dato también importante. Bueno, las genealogías, es muy probable que Moisés hubiera recibido dichas memorias a través del relato de una genealogía, de una generación a otra, perdón. No es de extrañarse que Moisés fuera guiado por Dios a ingresar dichos documentos en los escritos bíblicos. Esto no resta en absoluto nada a la inspiración y autenticidad del Pentateuco. Bueno, y acá sigue hablando acerca de más datos extrabíblicos en favor de la autoría de Moisés. Vamos a la página 26 y dice, responda. Busque en la Biblia 3 versículos por cada evidencia interna y copie la porción clave, demostrando que Moisés es el autor del Pentateuco. ¿Alguien lo hizo? A ver, Norma. Yo puse Éxodo 17, 14, 24 y 47, 34 y 27, Números 33, 2 y Deuteronomios 31, 9 y 11. Bien. ¿Alguien anotó lo que dicen esos versículos? Por ejemplo, Éxodo 17, 14. Por ejemplo, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea que la misma Biblia está diciendo que Dios le dijo a Moisés que escriba en un libro. Es decir que, ¿quién escribió entonces?
Moisés. Moisés. El Antiguo Testamento lo asegura, dice, ¿no? Eso sería el punto B. ¿Quién lo hizo? Moisés fue el autor del Pentateuco. ¿Qué texto bíblico tenemos ahí? Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de esta manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El mismo Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 2:3, dice también que el autor de Pentateuco, en este caso del libro de la ley, es Moisés, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos Lucas 2:2, por ejemplo. ¿Qué dice Lucas 2:2? ¿Alguien sabe? Aquí le digo. Lucas 2:22, perdón. En el Antiguo Testamento, dijo. En el Nuevo Testamento. Lucas, ¿qué me dijo? 2:22. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron Cuando los se días de la cumplió purificación, los conforme a días la ley de de Moisés. Moisés, Amén. de tener en Primera Corintios santos. 9:9, a ver. Primera Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito. Dice, ¿Mm? no le Esto, pongas bozal al buey. ¿Verdad? así es. La ley de Moisés. Se me subió el gato al escritorio. Dice. Gorda, ándate, gorda. Permiso. Muy bien. Y Jesús lo atribuyó a Moisés. Por ejemplo, Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esto lo está diciendo Jesús. Lucas 5:14. ¿Dónde me Y quedé? él le mandó que no dijese a nadie, como ve, si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Eso es en Jesús lo atribuyó a Moisés, Sí, pastor. sí, exactamente. Los dos libros, Marcos y Marcos Lucas. 7:10, Lucas Ajá. 5:14, Juan Sí, te dije. 7:19, 7:19. Juan 7:19, Okay. Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Esto lo dijo Jesús, ¿no? ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno la cumple? Les está diciendo. O sea que Jesús acá también está reafirmando que la ley la escribió Moisés. Bien, y él después es un trabajo personal. Dice, lea en la página 27, lea las evidencias externas sobre la paternidad literaria de Moisés y elija las que en su opinión son más convincentes, por lo menos 3. Eso lo tiene que hacer cada uno de manera personal. Háganlo, por más que ahora no lo miremos, háganlo para que se les quede en la mente, en el cerebro, algunos argumentos extrabíblicos. ¿Amén? Muy bien. Tema 4. Generalidades del Génesis. Acá ya empezamos a meternos en la Biblia, ¿sí? Acá estuvimos analizando qué es el Pentateuco, cómo está conformado, algunas características del Pentateuco, la autoría del Pentateuco, pero ahora ya empezamos a meternos un poquito más en lo que es el Génesis, ¿sí? Vamos a ver algunas características generales del libro de Génesis. Los hebreos llamaron a este libro, así como a los demás libros de Moisés, por la palabra o frase inicial. Los hebreos tenían la costumbre de ponerle el título a un libro según las primeras palabras que aparecían en el texto. Entonces, el libro se denominó En el principio. Si ustedes, en el hebreo, se llamaría En el principio. En la versión de los 70,
la Septuaginta, al griego se le puso Génesos, que para nosotros es Génesis, ¿sí? El libro de los comienzos. Dice, más tarde los eruditos judíos hicieron la traducción al griego del Antiguo Testamento, llamada la versión de los 70, y estos denominaron este libro Génesis. Su nombre se debió a los encabezados colocados en 10 partes del libro. Muy bien. Esta palabra significa origen, generación, principio o nacimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Génesis? Génesis es la introducción a toda la Biblia. Génesis es la introducción a toda la Biblia. Narra la creación, la caída, la redención y la elección de un hombre que luego sería una nación. Narra inicios de cada uno de estos 4 eventos. Incluso se puede observar allí el comienzo de todas las grandes doctrinas. Tremendo, ¿no? Aquí se deja establecido cómo Dios aportó a un hombre, que es Abraham, luego a su familia para ser un linaje escogido, nación santa y real sacerdocio, con el solo propósito de conservar la línea genealógica del Salvador. ¿Mm? ¿Cuál es el tema del Génesis? Observamos que Génesis es el libro de los principios de todas las cosas. Amados, en Génesis se da el principio de todo, de todo. Pero por sobre todo es el inicio del tema de la Biblia, la redención del hombre. Por lo tanto, el tema de este libro es, según Ross, o sea, según un teólogo, los orígenes de la redención del hombre. Génesis es el inicio, es el génesis de la redención y de la salvación. Amén. ¿Dónde inicia la salvación nuestra? En Génesis. ¿Dónde comienza el plan de salvación de Dios para todos nosotros? En Génesis. Amén. Bosquejo, o sea, cómo se bosqueja, dice, algunos comentaristas dividen el Génesis en 2 grandes partes. La historia primitiva, que va desde la creación hasta el capítulo 10, y la historia patriarcal, que comienza con Abraham. A partir de Abraham es como que empieza una nueva etapa dentro del mismo libro de Génesis, ¿sí? Entonces Abraham, Isaac, Jacob, José, todo lo que son los patriarcas. Bien. Hay otros que dividen el Génesis de otra manera, pero no hace falta que lo detallemos, ¿sí? Después lo pueden leer ustedes. Hay diferentes, lo dividen en 10 historias, eso después lo pueden leer ustedes cuando tengan su tiempo de estudio. Ambas formas de bosquejar el libro son correctas, solo que se realizan desde 2 puntos de vista diferentes, así que cualquiera de las 2 maneras está bien. Las genealogías. Buena parte del libro de Génesis trata acerca de genealogías. Todo el tiempo van a encontrar hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Sí? Las mismas no están completas, como se pueden ver en Éxodo. Según la misma, Moisés sería bisnieto de Leví, aunque habían transcurrido 430 años. A pesar de que hemos tomado la licencia de recurrir a otro libro escrito por Moisés, lo mismo sucedió con Génesis. Por lo tanto, no podemos dar una fecha acerca del comienzo del planeta o del hombre basados en las genealogías, ya que existen grandes periodos entre un nombre y el siguiente. Esto se debió a que los hebreos solo mencionaban las personas de importancia. Es decir, las genealogías no contienen a todos los descendientes, solamente contienen los descendientes importantes. ¿Sí? Entonces, te relata que fulano dio a este, dio a este, dio a este, dio a este, pero no es correlativo. ¿Sí? No es correlativo. La genealogía de los hebreos siempre resaltan los nombres más importantes. Por lo tanto, querer saber el origen del planeta, en qué fecha fue, basándonos en las genealogías y sumando los números y todo eso, no sería del todo correcto, ¿sí? Bien, no tiene un orden cronológico, yo se los decía esto, no tienen un orden cronológico, por eso ustedes van a ver que dice en Génesis, en el capítulo 2 dice, varón y hembra los creó, y en Génesis 3 dice que crea a Eva, ¿sí? O algo así, creo que en Génesis 1 creo que dice varón y hembra los creó, en Génesis 2 que crea a Eva. Entonces pareciera como que, ¿cómo? Varón y hembra los creó y después creó a Eva, no, es porque no tiene un orden cronológico, ¿sí?
Eso es importante entenderlo, saberlo. Preguntas y ejercicio del capítulo, perdón, de la página 30 dice, responda, ¿cuál es el origen de la palabra Génesis y qué significa? Pam, 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 pam. Toma el nombre de la palabra hebrea escrita al comienzo de la obra. Significa origen, generación, principio o nacimiento. No sé si está Perfecto. correcta. Está correcta. Muy bien. Origen, generación, principio, nacimiento. 2. ¿Cómo se observa el propósito redentor de Dios en el libro de Génesis? A través de promesas, pactos y la provisión de un camino para la reconciliación con con él después de la caída de la humanidad, something like that. Muy bien. ¿Alguien puso otra cosa para completar un poco lo que decía Norma? Muy bien. La 3 dice, ¿sirven las genealogías para dar la fecha del origen del planeta o del ser humano? ¿Qué pusieron? Yo puse, no podemos dar una fecha acerca del conocimiento del planeta o del hombre basado en genealogía. ¿Por qué no se puede? Ah, ¿Qué dijimos? Dice yo, existen grandes periodos entre un hombre y el siguiente. Exacto. No están todos uno atrás del otro, sino que solamente están nombrados los más importantes, ¿sí? Entonces ahí como que se pierde un poco el orden cronológico, ¿sí? Bueno, revisión general. Vamos a la revisión general. Dice, responda con B para verdadero, F para falso. 1. Dice, el nombre que los hebreos dieron al libro de la ley fue Pentateuco. Falso. Falso. ¿Todos tienen falso? Falso. Muy bien. 2. El nombre Pentateuco fue puesto por los eruditos de la versión griega, la Septuaginta. Verdadero. Pero ¿Todos tienen verdadero? Muy bien, verdadero. 3. Sería más apropiado agregar el libro de Josué al Pentateuco. Falso. ¿Todos tienen falso? ya no pasa. Correcto, es falso. 4. La teoría documental sostiene que el Pentateuco fue escrito por un desconocido alrededor de 850 a.C. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Todos tienen falso? ¿Todos tienen verdadero? Yo había puesto verdadero, pastor. Es ¿Es falso. falso, pastor? Falso. Falso. 4, falso. ¿Sí? 5. El documento D sostiene que el Pentateuco fue escrito en distintos lugares y a través de 5 siglos. Verdadero. No puse falso, pero creo que ahorita es Falso verdadero. puso también. ¿Es El 5 verdadero? es falso. El 5 es Pues falso. sí, está bien. Esto está bien. Hay que repasar esto porque va a ser pregunta de examen, amados, ¿eh? Repásenlo. Los documentos D, J, E, todo eso. 6. Daniel 9:11 sostiene que Moisés fue el autor del Pentateuco. Verdadero. Falso. ¿Todos pusieron verdadero o falso? Yo puse falso. Dice Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, quiere decir que es verdadero. Pues estaba bien, ya ve. Sí, estaba bien. No la tenía mal. 7. Las evidencias externas sobre la paternidad literaria de Moisés son pocas y muy confusas. Falso. 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 Hay mucha evidencia externa de la Biblia, ¿sí? Que dice que Moisés es el autor.
8. Es probable que los copistas hayan realizado algunas pequeñas añadiduras y retoques con la finalidad de aclarar el relato. Verdadero. Verdadero. 9. Es correcto llamar al Génesis el libro de los orígenes. Verdadero. Verdadero. Todo el libro de Pentateuco se haya escrito en un estricto orden cronológico. Falso. Falso. Muy bien. Vamos a la lección 2. Así no Esa sí perdemos ya no tiempo. hay. Bueno, la lección 2 son los comienzos. Los comienzos de la raza humana. Vamos a ver el inicio de todo, del universo, de nuestro planeta, del reino mineral, del reino animal, del reino vegetal, el hombre, el pecado, las consecuencias del pecado, el nacimiento de una nueva generación de hombres, la formación de las naciones, todo eso lo vamos a ver en Génesis, ¿sí? Vamos a empezar a ver. Por eso es súper importante este libro. Bosquejo, la creación, tema 1. Tema 2, diversas teorías sobre la creación. Tema 3, la entrada del pecado en la creación. Tema 4, el diluvio. Tema 5, la dispersión en las naciones. Objetivo, conocer distintas teorías sobre la creación, crear en el corazón del alumno un temor santo hacia Dios y un rechazo al engaño del pecado. 3, observar las trágicas consecuencias del pecado. 4, conocer importantes datos científicos y teorías sobre el diluvio. Y 5, informar acerca del origen de las naciones. Interesante. Bien, lo primero que vamos a encontrar es el relato de los famosos 7 días de la creación. ¿Mm? Eh, lo más importante del Génesis es, en el principio, creó Dios. El mensaje central del Génesis es, en el principio, Dios. Punto. Repito, en el principio, Dios. Dios. Es algo intencional. En el principio, Dios. En el principio creó Dios. Génesis no está tratando de convencernos de la existencia de Dios. Lo da por sentado, lo da por hecho. ¿Mm? Génesis no pierde el tiempo tratando de que nosotros podamos comprender algo acerca de Dios. No, lo da por sentado. En el principio, Dios. ¿Ok? Este capítulo desecha toda idea sobre el evolucionismo, el materialismo, el panteísmo y el ateísmo. Después lo vamos a ver detallado, ¿sí? Fue Dios el que creó todo lo que existe. No es una casualidad que formó la vida, la cual a su vez evolucionó hasta el estado actual. Queda sentado que la materia, dice, queda sentado que de la materia no surgió la vida. Eso es materialismo. Sino que del autor de la vida surgió la materia. Además, las cosas no son una extensión de Dios, sino que Él es anterior e independiente de las mismas, el panteísmo. Pero sobre todo, este capítulo atenta contra el ateísmo, ya que menciona a Dios en 32 ocasiones, perdón, en 32 ocasiones, en 31 versículos. O sea, hay 31 versículos y en esos 31 versículos se menciona a Dios 32 veces. Impresionante. Dice, este primer capítulo se utiliza el nombre hebreo Elohim para nombrar a Dios. La palabra Elohim es una palabra plural, ¿sí? En el hebreo antiguo, nosotros en el español tenemos plural y ¿cuál más? Plural y singular, ¿no es cierto? Singular. No hay más. Plural es muchos, singular es uno. Uno. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo son tres. En el hebreo son tres. Es el singular, el par, que se utiliza para describir dos, y el plural, que es tres o más. ¿Qué palabra incluye la palabra Elohim? Tres o más.
O sea que la connotación de Elohim ya está hablando de un plural, que son tres o más. Ahí ya Dios nos está hablando de la Trinidad. ¿Sí? Tres o más. No está usando el plural de dos, que sería par para nosotros. Está usando el plural de tres o más. ¿Sí? Importante eso. Dice, sin embargo, cuando se menciona a Dios, se usan siempre verbos singulares. O sea, en el principio creó Elohim, tres o más. No dice crearon. O sea, no es que la palabra Elohim hable de tres o más, no está hablando de muchos dioses. El verbo utilizado es singular. ¿Sí? Entonces, supongamos que traducimos la palabra Elohim eh, a dioses, pongamos, que sería la traducción literal. ¿Sí? Tres o más. Pero dice, en el principio creó Elohim. No dice, en el principio crearon los Elohim. En el principio creó Elohim. O sea que está hablando de que son tres o más que al mismo tiempo son uno. ¿Sí? Bien, esto es importante que podamos saberlo. Ya en el comienzo de la Biblia se nos habla de un Dios que es tres y al mismo tiempo es uno. ¿Sí? Bien, el capítulo primero de Génesis no pretende ser un tratado de ciencia. ¿Mm? La Biblia no es un libro científico. Por lo tanto, no le interesa a la Biblia proporcionar datos científicos. No le interesa. Aunque a veces incluye algunos datos científicos, la Biblia no es un libro científico. ¿Ok? En esta porción se cita en tres ocasiones la palabra hebrea vara, la cual se traduce como creó. Y ahí te pone las citas bíblicas, ¿no? Su significado es crear de la nada. La palabra vara es crear de la nada. Es algo tremendo eso. Dios creó de la nada lo que hoy existe. Es algo poderoso, por eso Hebreos dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, los estudios científicos de hoy hablan que la materia, todo lo que vemos y tocamos, está compuesta por átomos, ¿sí? Los átomos son invisibles al ojo humano, o sea, no se pueden ver. De hecho, también son muy difíciles de dividir. Son tan pequeños los átomos que no se ven. O sea que todo lo que se ve está hecho de algo que no se ve. Todo lo que se ve está creado de algo que no se ve, que son los átomos. Los átomos crean la materia y la materia es todo lo que vemos. ¿Sí? No quiero marearlos con datos científicos, pero es interesante. ¿Sí? Bien, observamos la participación del Padre en la creación, en 1.1, y la del Espíritu Santo en 1.2. Así que queda implícita la intervención de la Trinidad, al utilizarse el verbo hacer de forma plural. ¿Sí? Día a día notamos un orden progresivo en la creación. Veamos cómo Dios ordenó esa masa descrita en versículo 2. Entonces ahí está, día primero, aparición de la luz cósmica, se separa así la luz de las tinieblas y se denomina día y noche. Segundo, se organiza el cielo, se separa el agua de las nubes y la neblina, quedando el planeta cubierto de agua. Entre ambas, Dios dispuso la atmósfera. Día tercero, aparición de los continentes, límites impuestos a los mares, creación de la vegetación. Día cuarto, la aparición de las luminarias celestiales desde el punto de vista de un hombre en la tierra, sol, luna y estrellas. Estas regirán para determinar los días y las noches, estaciones y años. Y después el día quinto, la creación de los animales marinos y aves, a los cuales se les ordenó reproducirse. Día sexto, la creación de los animales terrestres, reptiles, ganado, según su género, creación del hombre a la imagen de Dios, que señoraría todo ser viviente. Dios creó al varón y hembra y los bendijo ordenándoles que se reprodujeran. Luego de culminar la creación, Dios observó que todo era bueno. Séptimo día, culmina su obra y Dios reposó y bendijo y santificó ese día. Bien, detalles sobre la creación y la vida en el Edén. Génesis 1, 1 hasta el 2, 3.
la descripción de los grandes rasgos sobre la creación del universo. Génesis 2 habla en más detalles sobre lo que pasó en la Tierra. Génesis 1, la creación de todo lo que existe. Y Génesis 2 ya se empieza a enfocar en lo que pasa en la Tierra. ¿Sí? Bien, volvemos al capítulo 1, dice, en el cual se mencionan algunas características del hombre. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre fue creado tanto para lo terrenal como para lo espiritual. El hombre tenía conexión con ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Lo hemos explicado esto y lo hemos predicado. Esto no implica que Dios tenga un cuerpo, ya que Él es espíritu, sino que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. A diferencia de los animales guiados por el instinto, el hombre es un ser moral. Y segundo, el hombre tiene un espíritu inmortal, Dios sopló en él. Tercero, tiene dominio sobre la naturaleza. Cuarto, cuenta con inteligencia superior, puede razonar y pensar. Punto B, fue creado del polvo de la tierra. Resulta interesante notar que el cuerpo humano está compuesto de las mismas sustancias que el suelo. En el versículo 19 vemos que los animales también fueron hechos del polvo de la tierra. Al parecer Dios usó patrones semejantes para las distintas especies. Esto podría ser la respuesta al parecido del mono con el hombre, ¿sí? Porque Dios usó el mismo origen. Ambas cosas vienen del mismo origen. Instala al hombre en el mejor lugar, en el huerto del Edén. Dios da al hombre labores que realizar. El hombre ya tenía trabajo antes de la entrada del pecado. O sea que el trabajo en realidad es una provisión de Dios, ¿sí? Dios le asigna una responsabilidad, una tarea al hombre antes de la caída. Muchos dicen que después de la caída, Dios, uno de los castigos que le dio al hombre fue el trabajo. Y no, el trabajo siempre estuvo desde el origen mismo. En la perfección, cuando todo estaba bien, sin que el pecado entrara en la humanidad, el hombre ya tenía una responsabilidad, tenía un trabajo, ¿sí? Dios le dio un mandamiento al hombre que podía comer de cualquier árbol menos del árbol del bien y del mal, ¿sí? Si comía de ese fruto iba a morir. Eso es el mandamiento que le dio. Podemos deducir que la desobediencia fue la causa de sus muertes espirituales o separación de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal podría haber sido cualquiera. Lo que lo convertía en peligroso era la tentación de desobedecer a Dios. El problema no fue que comieron un fruto. El problema fue que desobedecieron a Dios, ¿sí? El pecado tiene que ver con la desobediencia y la independencia del hombre, que actúa bajo su propia iniciativa sin importarle lo que Dios diga. Ese es el pecado, esa es la raíz del pecado, es la rebelión del hombre, la rebeldía del hombre, la resistencia del hombre a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la cruz que predicamos hoy tiene que ver con rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es volver al origen. Y esa es la única y verdadera restauración de todas las cosas. Es volver al Edén, volver a la naturaleza que teníamos antes de la entrada del pecado. Eso es restauración. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra y Dios restauró mi matrimonio? La única restauración posible que Dios gestó en la eternidad es la vuelta del hombre a la naturaleza divina. Amén. Tu matrimonio se salva y se restituye por haber vuelto a la naturaleza divina. Amén. Por darle un lugar a Dios en tu vida. Por dejar que Dios gobierne desde el Espíritu todo tu ser. Como consecuencia de eso, o por añadidura podríamos decir, tu matrimonio se salva. La relación con tus hijos mejora. Te convertís en mejor papá, mejor mamá, mejor hermano de la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Cristo empieza a expresarse y esa naturaleza que un día perdimos en Edén, la hemos recuperado en Él. ¿Amén? ¿Va? Le digo porque siempre hablamos de restauración, de restauración, de restauración, como si el propósito de Dios fuese salvar nuestro matrimonio. Y no es que Dios no quiera que salvemos nuestro matrimonio, amados. El propósito de restauración de Dios, la palabra restaurar es volver al estado original. Eso significa restaurar. La única restauración que Dios ejecuta
es que nosotros como seres humanos volvamos al estado original del Edén. Nuestro matrimonio se salva como resultado de volver a la naturaleza del nuevo hombre, de volver al Edén. Se salva nuestro matrimonio, mejora la relación con nuestros hijos. Amén. Todo cambia en el hogar. ¿Por qué? Porque ahora somos partícipes de la naturaleza de Cristo. Eso es restauración. Amén. Esto es importante que lo tengamos en claro porque lo predican desde muchos púlpitos y en realidad no tiene nada que ver con el objetivo bíblico. Y hace poquito yo estaba escuchando a alguien que decía algo interesante. Nosotros tenemos muchos intereses que nos gustaría que Dios haga por nosotros, ¿no? Y no sé, que Dios nos sane, que Dios nos prospere económicamente, que Dios haga esto o lo otro, conteste mis peticiones, ¿no? Y no está mal, eso está bien, pero nosotros tenemos que entender, para que el Evangelio sea la buena noticia que es, nosotros primero tenemos que entender la mala noticia. ¿Mm? Si nosotros no entendemos cuál es la mala noticia, es muy difícil ver el Evangelio como la buena noticia. Les voy a decir esto antes de seguir con Génesis porque me pesa en el corazón y lo quiero compartir. Si una persona en un río se está ahogando y después de nadar y nadar contra la corriente ya no tiene más fuerzas y se empieza a hundir, esa persona entendió la mala noticia. ¿Mm? Se está hundiendo y sabe que la muerte es inevitable, que ya está, que no hay nada que pueda hacer para salvarse, que llegó el momento de la muerte. Esa es la mala noticia. Supongamos que en ese momento que esa persona está así, se acerca un bote, ¿no? Y se acerca un bote y le saca la llave de una troca 2026 y le da a esa persona que se está ahogando una troca 2026. Pregunto, ¿a esa persona le sirve eso? No, no. Supongamos que saca un montón así de dólares, billetes de $100 acumulados y se lo da a la persona que se está ahogando, el del bote. ¿Sí? ¿Le sirve? No, no. ¿No es cierto que no? Le dice, che, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste el brazo? Puedo orar por vos y tu brazo se va a sanar. ¿A esta persona le sirve que le sane el brazo? No, no. ¿Por qué? Porque se está muriendo. ¿Qué es lo que necesita? Que la salven, que la suban al bote. No hay nada más importante. Que le digan, mirá, vienen riquezas para ti, vas a ir a predicar a las naciones, el Señor va a restituir tu matrimonio y vos te estás ahogando. ¿Te sirve que te digan todo eso? No, no. Hay que entender cuál es la mala noticia, amados. Es que estamos muertos en nuestro pecado. Entonces el Evangelio se convierte en la buena noticia, que es vida por medio de Cristo Jesús a todos nosotros. Él nos subió al bote. Una vez que estamos en el bote, puede ser que nos den o no nos den los dólares, nos den o no nos den las trocas, nos sanen o no el brazo, pero ya estamos en el bote. Ya tenemos la vida. Aprendamos este principio para que dejemos de pensar que la bendición son asuntos materiales. Las bendiciones que nos subieron al bote. Ese bote se llama Cristo. Amén. Dejamos eso ahí y seguimos. Bien, retomando. Dios dotó a Adán con una gran inteligencia, ¿sí? Recuerden que él le puso nombre a todas las bestias que había ahí. Y Dios le dio al hombre una compañera. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle una compañera al hombre? Acá pone cuatro cosas. Fue instituido para fomentar el compañerismo como la ayuda mutua. Dios creó una sola mujer para Adán, una sola, lo que nos indica que el matrimonio debe ser monógamo. ¿Sí? Un hombre no tiene que tener 14 mujeres. Apenas puedo con una, imagínense, hermano. Tremendo, ¿no? Imagínense 14 suegras. Dios mío, terrible. Tres.
El hogar recientemente formado debía ser independiente de los lazos paternos. Y 4, el matrimonio se consumaría en la unión sexual. Dios mantenía también la comunión con el hombre. Dice que en todo esto nos da la idea de felicidad intensa que tanto Adán como Eva tenían en el Edén. Había una felicidad intensa. Todo había sido provisto por Dios. No tenían carencia de nada. No necesitaban absolutamente nada. Estaban en plenitud. Estaban en un gozo constante, en un ambiente glorioso espiritual, porque el Edén no era solamente un lugar geográfico. El Edén era una dimensión en la que el hombre vivía, conectando lo espiritual con lo físico, con lo terrenal. Una gloria constante en la que el hombre vivía. Amén. Todo eso se echó a perder. ¿Sí? Dice, página 37, ¿qué ideas desecha el capítulo 1 del Génesis y de qué manera? Dijimos evolucionismo, materialismo, panteísmo y ateísmo. Para no detenernos tanto, después ustedes véanlo bien. Pero es muy importante esto, ¿sí? ¿Qué es el evolucionismo? ¿Qué es el materialismo? ¿Qué es el panteísmo? ¿Y qué es el ateísmo? ¿Está bien? Después lo ven para no demorarnos demasiado. ¿Qué descubrimos al estudiar el nombre Elohim? ¿Quién lo contestó? Elohim es el plural de Eloha, que significa Dios en hebreo. Muy bien. Y dijimos que es un nombre plural de 3 o más, pero que los verbos que están ahí puestos son en singular. No se olviden eso. ¿Qué significa la palabra hebrea vara o vará? ¿Y qué diferencia presenta con la palabra asa? Pues La palabra vara era crear crear de la de la nada. nada, de la nada. Muy bien. Crear de la El resto de nada. capítulos se usa la palabra asa. Hacer o realizar. Ahí está, muy bien. Página 38. Resuman un cuadro, los días de la creación y al final dibuje la escena. Bueno, eso lo hacen después, cuando puedan, háganlo, ¿sí? Háganlo, no sean flojos, ¿ok? ¿Qué 2, tienen elija ustedes? uno de... ¿Eh? ¿Qué es lo que están pidiendo que dibujen los solecitos, estrellitas o qué? Sí, algo así, claro, efectivamente. Elija uno de estos temas y relate su creación. Esto también es personal, así que después, si alguien lo hizo porque está, Yo ¿sí? lo Bueno, hice. a ver, compartinos lo que hiciste. Yo hice la parte de arriba nomás. Ok. El, Pero me no, faltó- digo el 2, el punto 2. no, ahí me quedé. Bueno, después háganlo porque está interesante eso, ¿sí? Bien. Tema 2. Diversas teorías sobre la creación. Vamos a hacer hasta el tema 2 nada más. Después seguimos el próximo miércoles. El capítulo primero de Génesis presentó serias dificultades a los teólogos con respecto a la ciencia. En los siglos XVIII y XIX de la era cristiana, prevaleció la razón a la fe. Por lo tanto, la Biblia quedó relegada a un segundo plano. Por este tiempo, estaba en auge el darwinismo o evolucionismo. Esta corriente descarta toda participación divina en la creación, aduciendo que el primer vestigio de vida era un ser unicelular y se debió a un hecho fortuito de la naturaleza. Posteriormente, esta forma primaria de vida evolucionaría durante millones de años hasta llegar al hombre. Es más fácil creer eso que creer que Dios lo creó al hombre, ¿no? Increíble. Pero bueno. Algunos teólogos elaboraron diversas conjeturas. ¿Por qué hicieron estas conjeturas los teólogos? Queriendo acercar el relato bíblico con los descubrimientos científicos o con las teorías científicas. Porque, por ejemplo, el darwinismo, de que el hombre desciende del mono y de la evolución, es una teoría que aún no ha sido probada. Es una teoría, nada más. ¿Cuántas cosas de la ciencia que antes eran ciertísimas, hoy ya fueron descartadas? Porque la ciencia constantemente está evolucionando y constantemente hay cambios. Entonces, hasta hace un tiempo atrás, el Big Bang era indiscutible. Ahora, con los últimos descubrimientos
de los telescopios que están fuera del planeta, que pueden ver los confines del universo, hoy ya están cuestionando la teoría del Big Bang. O sea que quiere decir que la ciencia puede ser alterada y las teorías son solo teorías, no significa que estén probadas, que esté comprobado que es así, como esa teoría lo indica. Por lo tanto, el error de los teólogos fue querer hermanar las teorías científicas con la Biblia, ¿sí? Entonces, la primera fue la teoría de la alternancia. Cada día de la creación fue alternado con periodos extensos de millones de años o eras geológicas. Los días de la creación fueron de 24 horas o lapsos cortos de tiempo. Esta idea no puede ser comprobable bíblicamente. La teoría de la creación progresiva, a diferencia de la interpretación literal de Génesis 1, los teólogos que sostienen esta teoría afirman que este pasaje debe tomarse de forma poética, o sea, que era una manera de describir algo que ocurrió a nivel poético, ¿sí? Cada día mencionado equivale, según esta teoría, a un periodo indeterminado o época geológica y no de 24 horas. Observemos asimismo que otros pasajes en que se cita el día de Jehová no corresponden a un lapso de 24 horas, sino a periodos extensos. Tengan en cuenta que Dios comienza la creación separando la luz de las tinieblas y dice que se fue un día. Pero sin embargo, la luz del sol y de la luna aparecen en el día quinto. O sea que es difícil que el día 1 haya sido de 24 horas, debido a que el sol y las estrellas aparecen en escena a partir del día 5. ¿Sí? Ok. Esta teoría no puede afirmarse como única y correcta, ya que también los días de Génesis 1 pudieran ser literales. 3. Teoría del vacío, del arruinamiento y recreación. Esta teoría habla de que entre el versículo 1 y versículo 2, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que dice el versículo 2 es que la tierra estaba como. ¿Cómo estaba la tierra? Vacía y Desordenada desordenada. y Desordenada. vacía. Entonces, lo que dicen estos teólogos es, ¿Dios puede crear algo desordenado y vacío? No. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que dicen es que entre el versículo 1 y el versículo 2 se produjo la caída de Satanás, creando caos. ¿Sí? Esto es lo que dice esta teoría teológica. ¿Ok? Dice, y que Dios luego recrea la tierra en 6 días literales. Entre ambas actividades de Dios pudieron pasar millones de años. Esta teoría no tiene fundamento sólido y es tan solo una especulación. O sea, no hay mucho dato para poder darle fundamento a esta teoría. Estas son teorías, teorías teológicas, no científicas, sino teológicas, que tratan de acercar el relato bíblico del Génesis con las teorías científicas. Recuerden que son teorías, ¿ok? 4. Teoría del catastrofismo o catástrofe universal producida por el diluvio. Esta teoría fue aceptada por el cristianismo hasta los siglos XVIII y XIX. En la actualidad muchos científicos creyentes la avalan. Los días citados de Génesis 1 se toman como periodos de 24 horas y los diversos cambios sufridos en la tierra se deben al diluvio en los tiempos de Noé. Página número 40 dice, recordemos que la Biblia no es un libro científico y que es muy difícil tomar partido por una u otra teoría, ya que desconocemos muchos datos. Génesis 1 es un relato muy sintético de la creación. Además, la ciencia está en permanente cambio, lo cual indica que lo que hace unos años atrás se tomaba como una verdad inamovible, actualmente se discute. Aún la teoría de la evolución sigue siendo una teoría no comprobada, por lo tanto, por otro lado, no se puede fechar la creación basándose en las genealogías, dado que los hebreos solo mencionan los nombres más importantes de cada familia. De esta forma, quedan grandes intervalos entre uno y otro nombre. Para finalizar, Dios estableció un idioma simple y no un idioma científico para que el hombre del tiempo de Moisés pudiera entender este suceso. A pesar de todo, podemos confiar en la Biblia en cuanto a la ciencia, ya que es la palabra eterna y soberana de Dios.
Conclusión, amados. No podemos aseverar ninguna de las teorías que hemos hablado. ¿Sí? Sigue siendo un misterio para la mente humana. Lo único que nos tiene que quedar a nosotros es que en el principio, Dios. Amén. Lo que tenemos que saber es que todo lo que existe viene de la creación de nuestro Dios. Amén. Bien. Página 41. Respondemos esto y terminamos por hoy, ¿sí? Página 41. Responda, dice, resuma en pocas palabras las diversas teorías sobre la creación, alternancia día y era. Cada uno, ¿esto lo pudieron hacer? ¿No lo hicieron? No. No, Bueno, pastor. entonces, estas tareas de la página 41 las van a hacer y las vamos a empezar a corregir el próximo Pastor, no miércoles. sea malo, díganoslo así. Háganlas, completen el libro y de acá arrancamos el próximo miércoles. Amados, cuando digo próximo miércoles no me refiero exactamente al miércoles de la semana que viene porque no voy a estar. Estaré fuera del Omnium, ¿sí? Me voy a una gira por Europa, París, Madrid. Me encantaría, pero no, me encantaría, pero no. ¿No va a haber clase, pastor? Lo recibo. No, ¿No voy a va a estar haber fuera clase del Omnium la entonces? semana que viene, así ¿No que vamos a tener clase? ¿No va a haber no, clase? van a tener la semana que viene para, miren, por lo menos, tienen que tener las lecciones 3 y 4, lo que queda de la 2, la 3 y la 4 completa. ¿Está bien? Lecciones. Lo que queda de la 2 a partir de la página 41 y La completar 3 las y la 4. lecciones 3 y 4. Todas listas. ¿Ok? Para la siguiente clase que vamos a tener, que va a ser el miércoles 23. Está bien. Miércoles 23. Van a tener 2 semanas para hacer lo que queda de la lección 2, lección 3 y lección 4. Si pueden adelantar más, aprovechando que tienen todo este tiempo, háganlo mejor. Pero por lo menos, como mínimo, lo que queda de la lección 2, la 3 y la 4. ¿Está bien? Okay. Buenísimo. ¿Qué tal si